su victoria? ¿Cuál? La derrota tan abrumadora del PRI. Soy José Buendía, gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Acompáñenme, vamos a ver algunas declaraciones ayer de la jornada electoral y también ya de hoy con las primeras reacciones de los candidatos, y volvemos aquí a nuestro foro a tener nuestro debate de hoy. Andrés Manuel López Obrador ganó la elección presidencial con el mayor margen de apoyo de la historia de la democracia moderna, y Morena arrasó con los partidos tradicionales en el proceso más grande en la historia del país, aunque apenas tiene 4 años de conseguir el registro para participar como fuerza política en los comicios. Tras de que sus contrincantes reconocieran su triunfo, José Antonio Meade y Ricardo Anaya, López Obrador aprovechó su primer discurso para enviar un mensaje de certidumbre económica y llamar a la reconciliación tras una campaña de mucha confrontación y marcada por la violencia política. El partido de López Obrador consiguió prácticamente carro completo en la elección y podría alcanzar la mayoría en el Congreso, una demanda del propio líder durante la campaña, pero que preocupa a la oposición y empresarios por la concentración de poder y la posibilidad de modificar leyes. El sector patronal aseguró que defenderá la continuidad de las reformas estructurales ante el nuevo gobierno, a pesar de que varias de ellas han sido cuestionadas por el candidato electo y algunas incluso ofreció cancelar, como la educativa. Coparmex afirmó que se deben preservar las reformas, sobre todo la energética, laboral y la educativa. Tras el resultado, el dólar sube en tanto el peso asimila su triunfo y la bolsa local cede en un contexto en el que los principales mercados de acciones observan perfil negativo entre las tensiones comerciales que persisten. El candidato se reunirá este mismo martes con el presidente Enrique Peña Nieto para acordar una transición ordenada en el gobierno que deberá tomar posesión el próximo 1 de diciembre. ¿Cuál es el significado del triunfo arrollador de López Obrador y Morena en la elección de 2018? El candidato presidencial llamó a todos los mexicanos a la reconciliación y a poner por encima de los intereses personales, por legítimos que sean, el interés superior y general. Aseguró que cumplirá con todos los compromisos y que no les iba a fallar, que no se van a decepcionar. El gobierno de México, que arrancará en diciembre, tendrá una política macroeconómica, fiscal y monetaria responsables y respetará la autonomía del Banco Central, dijo este lunes el secretario de Hacienda designado por el ganador, Carlos Ursúa, y adelantó que hay que estudiar la situación de Pemex, incluyendo costos laborales excesivos, corrupción y calidad de inversiones. El gobierno de López Obrador apoyaría una iniciativa para crear un consejo fiscal y evaluaría eventualmente una reforma al sistema de pensiones, dijo Ursúa en entrevista con Reuters. Gustavo de Hoyos, presidente de Coparmex, subrayó que debe mantenerse la reforma energética, la apertura tal como está hoy las empresas nacionales y extranjeras para que puedan intervenir en el sector energético. ¡Viva México! ¡Viva México! Muchas gracias por acompañarnos en Opiniones Encontradas. Ayer día histórico en este país. López Obrador se alza con la victoria, con el mayor margen de respaldo de la historia de la democracia mexicana. Un resultado que tiene todavía atónitos y procesando no solamente a sus contendientes, sino me parece que en general a todo el país. Y de eso vamos a hablar hoy. ¿Cuál es el significado de este triunfo que tiene su correlato en la peor derrota que sufre el PRI en su historia moderna? Muchas gracias que esté aquí con nosotros Víctor Alarcón, profesor investigador de la UAM Iztapalapa, y además, como siempre, un experto en asuntos electorales. Bueno, pues muchas gracias, Pepe, como siempre, por recibirme. Ha estado haciendo números toda la mañana, viendo el nuevo paisaje electoral de este país. Sí, ya tengo demasiadas cosas cruzadas, pero entre los que se van y los que se quedan, ¿no? O sea, entre que si se va Nueva Alianza, se va el Partido de Encuentro Social, las tendencias están muy marcadas a que se vayan. Están en riesgo, sí. Sí, ¿no? Están en riesgo. Digo, ya muy matemáticamente están muy cercanos a que les digamos adiós, entonces pues eso también quizá para muchos también es una buena noticia, por lo menos para Andrés Manuel no tendrá que lidiar con su socio incómodo, entonces ahorita le vamos a entrar al nuevo paisaje, de la geografía electoral de mexicana, pero déjame saludar antes que nada también a nuestros otros invitados. Jorge Márquez, de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Encantado, buenas noches. Y además va a ser muy interesante conocer, además de los datos, ese pulso que tú traes sobre cómo se vivió
campaña y la jornada, la situación en la máxima casa de estudios de este país. Y Abraham Martínez, de la Escuela de Gobierno y Economía de la UP. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, es un gusto estar aquí. Dicho sea de paso, la escuela donde estudió el presidente Peña Nieto, posiblemente el gran derrotado de esta jornada. Sí, en definitiva es un panorama que no pinta bien para el PRI en ese sentido, ¿no? No habían perdido, como ya dijiste, no habían perdido de esta forma y habrá que ver cómo se reconstituye, ¿no? Cuál va a ser el futuro del PRI, y no solo del PRI, sino de otros partidos también, Acción Nacional, por ejemplo. Arranquemos con la pregunta, ¿qué significa este triunfo arrollador Bueno, de López Obrador en las sin urnas, duda, en su tercera oportunidad después de dos intentos fallidos? Sí, sin duda es un realineamiento total del sistema de partidos, tal y como lo habíamos conocido, no solamente desde la alternancia del 2000, sino incluso desde la transición, es decir, desde el 77. Es decir, todo... O sea, ¿te atreverías a decir es el cambio más fuerte de los últimos casi 40 años? Sí, porque es casi ver la relación inversamente proporcional de cómo el PRI tenía hace 40 años victorias de 70, 80%, a testimoniarla a hoy en un proceso en condiciones más competitivas, cómo observar que López Obrador tiene márgenes de victoria en su estado natal de hasta el 80% de los sufragios, a que su techo más bajo, es que eso te suena 35%. Te suena como en las épocas de López Portillo. Exacto, ¿no? O sea, por eso digo que es Echeverría. una relación inversamente proporcional, o sea, dar todo el vuelco, cómo esto implicaría 40 años de proceso electoral para volver a encontrar un nuevo partido hegemónico. Es decir, en condiciones que ahora pues diríamos, ok, en competencia, en donde realmente los actores pueden ganar y perder. 40 años de elecciones nos están permitiendo llegar a este punto. A ver, la frase que acaba de usar Víctor es gruesa, Abraham. Un nuevo partido hegemónico y los datos, aunque son todavía provisionales, sí apuntan a que Morena se lleve el Congreso, que logre tener mayoría simple en ambas cámaras. Además de, también son provisionales los datos, pero 5 gubernaturas, 11 alcaldías de la Ciudad de México y haberse alzado con la victoria en alrededor de 200 distritos electorales, nada más y nada menos. ¿Sí crees que hay un nuevo partido hegemónico? Bueno, esa ¿Estarías es de acuerdo con Víctor o no? una pregunta más complicada, porque en realidad él saca más de 50 puntos, pero según el PREP, hasta donde iba, ahora que iniciamos el programa, pues en el Congreso tendrá 37 puntos más o menos, tanto en los senadores como en los diputados. Es decir, no va a alcanzar por sí mismo como partido, sí como coalición, pero no como partido va a alcanzar la mayoría. Yo no estoy tan seguro de que sea un nuevo partido. O sea, las alcanza para nuestro público, con los dos partidos coaligados, con el PT Así es. y con el PES. Claro que estos partidos crecen de manera desproporcionada, porque pues, desde ser unos partidos, el PT a punto de desaparecer hace un par de años, Sí. pues de pronto es más grande que el PRI en la Cámara de Diputados y en los senadores. Entonces, por un lado tenemos que no alcanza realmente como partido hegemónico todavía. Por otro lado tenemos que, dado el calendario electoral, se jugaron varias gobernaturas, pero no todas. Entonces el PRI sigue teniendo alrededor de 10 gobernaturas, el PAN sigue teniendo alrededor de 12, 13 gobernaturas, y eso todavía no permite entonces que hablemos de un nuevo partido hegemónico. Entre el calendario y el Congreso, o sea, pensemos que López Obrador logra 53 puntos, pero en el Congreso logra 37. ¿En dónde está la diferencia? Bueno, una parte está en voto útil y otra parte está en sus aliados. O sea, tú sigues viendo un sistema político fragmentado en el que sí cambian los balances y los contrapesos, pero sigue siendo básicamente a tres fuerzas. No, ¿por A qué? ver. Porque las otras fuerzas quedaron muy pequeñas. Entonces, El PAN. el PRI, el PAN, que quedan muy pequeños. Entonces, sí, tienes Tendrían- ¿cómo lo calificarías? Un partido que se te dispara. Y después una atomización. Y depende del comportamiento de esos partidos atomizados, se verá si Morena se convierte en una hegemonía por convenio, por alianzas, por coyunturas,
puede tener esa hegemonía, pero por alianzas específicas, para cosas específicas, o se puede crear... por la fuerza de atracción del partido hegemónico. Pudiera ser, o bien la otra posibilidad es que se crea un bloque muy fuerte, todos contra Morena, como el que se creó, por ejemplo, todos contra Zedillo. Ok. ¿No? Y esa es la otra posibilidad. Y ya no hablamos propiamente de un tripartidismo, sino hablamos de un partido muy fuerte frente a una coalición de partidos no tan fuertes, pero que juntos se vuelven muy fuertes. O sea, más bien una cosa polarizada. Una polarizada entre dos grandes bloques políticos. Pero mencionabas, voy contigo, Jorge, mencionaba Abraham Perdón, yo soy Jorge. Perdóname, Jorge, perdóname, me confundí. Voy contigo, Abraham, mencionaba al PES, Jorge, y en efecto hay dos datos que son fuertes. Uno, que tiene más votos, va a conseguir tener más diputados que el partido pero en el no gobierno, y me imagino que eso debe de herir digamos el orgullo de una manera brutal de los priistas, pero más allá de eso, ¿cómo explicar esta derrota tan pronunciada de un partido que había logrado regresar después de haber salido de la presidencia en 2012 con un presidente que, por cierto, es egresado de la institución de la que tú vienes, de la UP? Sí, me parece que tiene que ver con el hartazgo, ¿no?, de la sociedad, un hartazgo que tiene sus principales vertientes en el tema de la corrupción y en el tema de la desigualdad. En el tema de la corrupción creo que es en donde se acentuó más, al menos en la percepción de la gente durante este sexenio, ¿no? Se le dio la oportunidad al partido, al PRI, de volver y la forma en la que regresaron fue vendiendo la idea de un nuevo PRI, ¿no? Y durante ese sexenio hubieron varios escándalos que creo que generaron en la población pues otra vez la sensación de pues no ha cambiado absolutamente nada. Entonces, en ese sentido, yo creo que es un voto de castigo, o claramente... O sea, a ver, a la hora de ponderar ponderarlo dirías, ¿fue pro AMLO o de castigo al PRI? Yo creo que porque es más, casi es un correlato, ¿eh? están relacionados, pero yo creo que es más un voto de castigo al PRI, ¿no? Y eso lo podemos ver un poco en las encuestas, cómo iban las encuestas, ¿no? Había unas encuestas que preguntaban, oye, ¿y tú votarías por si estuvieran encarados José Antonio Meade y Andrés Manuel, ¿por quién votarías? Y se irían por Andrés Manuel por el hecho de que José Antonio Meade estaba respaldado pues, por el Partido Revolucionario Institucional. Entonces, me parece que tuvo más peso el tema del voto de castigo hacia el PRI, aunque también hay una parte de generar un cambio de régimen, que representa, o que así lo hizo y lo vendió muy bien Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo ves, Víctor? ¿Qué escenario te imaginas para los próximos meses? La construcción tú decías, del partido hegemónico, que sea una fuerza en el Congreso, que jale a integrantes o partidos ahí representados, sí, o el escenario que estaba diciendo Jorge. Sí, primero hay que pensar... El de la polarización. Bueno, primero hay que pensar que uno de los grandes retos es Morena tiene que consolidarse como un verdadero partido político. Es un gigante gaseoso, ¿no? Si lo podemos hacer una ejemplificación, es un Júpiter ahorita grandote, espectacular, todo majestuoso, pero en realidad es gaseoso, es muy amorfo, tiene una a la derecha, una a la izquierda, o sea, no sabemos, pero todavía así como la selección mexicana no sabemos qué juega, ¿no? Tenemos una idea de que es muy voluntarioso, tiene una mejor perspectiva, efectivamente capitalizando el fastidio, el tema de la corrupción. Pero el reto para Andrés Manuel es, ¿presidencializará este partido? Es decir, o será un partido verdaderamente autónomo, un partido que tenga capacidad de respaldo, de autonomía en sus grupos parlamentarios, etcétera. Es decir, ahí hay un primer gran reto para Andrés Manuel, independientemente... A ver, un reto que además va a empezar a tratar de resolver desde ya. Exacto. Es un movimiento que va a tener que estructurarse como partido. Y que al mismo tiempo reparto de espacios, gabinete, construcción de una plataforma seria a nivel programático, es decir, que nos diga exactamente qué es lo que va a hacer con el gobierno, cómo va a ser el Plan Nacional de Desarrollo, es decir, las obligaciones constitucionales y cómo realmente va a transitar de aquí a diciembre. Pero a ver, díganme una cosa, ¿ustedes recuerdan un vuelco electoral que además se dé en una elección que implica
de pues, ser la más grande del país, 3.406 cargos que van a ser renovados y que de repente los consigue una fuerza como Morena que apenas consiguió el registro 5 años. O sea, hace 2014. Exactamente. Sí, bueno, y el otro gran tema, mi querido Pepe, es también este aspecto que bien señalaba Jorge, en cuanto a la capacidad que va a tener que buscar los votos que le hacen falta para las reformas constitucionales. Es decir, tendrá prácticamente el techo máximo de 60% de los espacios en Cámara de Diputados y eso le va a obligar el otro 6%. ¿Quién se los va a ofrecer? Hasta el Movimiento Ciudadano podría estar interesado en entrar en una coalición con Morena, PRD, el propio PRI. Es decir, esto de que el 37% también puede darnos una idea de que las capacidades que se puedan desplegar ahora con un partido que tiene tanto capital político, tanto impulso social que va detrás suyo, pues que eso, nadie quiere estar con el perdedor, nadie quiere quedarse al margen del pastel. Entonces, a mí sí me parece que ese 37% puede quedar muy relativizado, siempre y cuando la forma de hacer política de Andrés Manuel y del entorno que finalmente, de las gentes que tomen el control de los grupos parlamentarios, pues tendrán una excelente correa de transmisión. Y si no, si llegamos al escenario que dice Jorge, utilizar los bloqueos, las acciones de inconstitucionalidad, que ese 33% pueda estar bloqueando con controversias, con acciones de inconstitucionalidad, y si no, el bloque de los gobernadores. Es decir, tenemos todavía varios elementos de vallas de contención donde el contrapeso que puede darse en este proceso, pues va a ser también parte de esos procesos de tensión. Y quizá la última, y con esto cierro, todo este escenario realmente no vamos a poder cambiarlo sino hasta el 2021 debido a los propios calendarios electorales. Es decir, el otro gran grueso de gobernaturas que se va a volver a cambiar es en 3 años. Es en 3 años. Ahora tú dices vallas electorales, me parece muy interesante porque ha habido una discusión a lo largo de la campaña. Una, por ejemplo, que provenía de la petición, Jorge, del propio López Obrador, de voten en bloque porque necesitamos, como alguna día lo dijo Fox, que los cambios no tengan freno. Mientras otros, entre ellos, por ejemplo, el sector empresarial, que ha expresado preocupación porque quedara el Congreso dentro de el control de un mismo partido, en este caso Morena. Analizando el triunfo ayer en las urnas de López Obrador, estamos platicando con Víctor Alarcón de la UAM, usted ya lo conoce, ha estado con nosotros muchas veces. Nos acompaña también Abraham Martínez de la Escuela de Gobierno y Economía de la UP. Y me quedé contigo, Jorge Márquez, de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. ¿Ves o no ves un riesgo, sobre todo a la luz, y ahí sí apelo un poco a la sensibilidad que traes, de cómo está la vida, digamos, en un recinto como la UNAM, que es un buen termómetro de las actitudes políticas que se generan, sobre todo cuando tienes un vuelco electoral como estos? Bueno, la UNAM es una institución muy respetuosa del proceso electoral, se mantuvo al margen, lo más que pudo, pero claro que hay actores particulares que se expresan y hay grupos dentro de la universidad que se expresan y mayoritariamente esos grupos que se expresaron, pues se expresaron por López Obrador. No es extraño, López Obrador es un egresado de la facultad donde yo doy clases. Sí, claro. Y Claudia Sheinbaum es una profesora y una investigadora de la UNAM. Entonces, bueno, no es extraño, ¿verdad?, que hubiera habido tantas simpatías y tantas redes y tantos vínculos ahí al interior. Por lo demás, la universidad fue muy cuidadosa de no hacer grandes debates, de no hacer de no convertirse en una arena más de la elección. Pero cuando hay un apoyo mayoritario hacia una fuerza política, en situaciones que hemos vivido en este país, ¿a ti te genera preocupación o no? Y esto lo extrapolo al Congreso. Bueno, el riesgo que tiene el Congreso de convertir a Morena en una fuerza hegemónica, pues no es mayor que el riesgo de Peña Nieto cuando conformó el Pacto por México. Si pensamos los números del Congreso del PRI, en 2012, pues no son muy distintos a los de Morena en este momento. Okay. Y con una gran habilidad política y con un gran reparto, hay que decirlo, un gran reparto de todo, de posiciones, de dinero, de órganos autónomos y demás. Hicieron una gran negociación que permitió una serie de reformas muy grandes, muy profundas. Yo creo que los primeros 3 años de López Obrador van a ser así. Un gran acuerdo, un gran pacto,
no vendrán muy beligerantes los Aunque ya perdedores. advirtieron que no necesitan nuevas leyes ni modificar grandes leyes. No sé si te convence eso o en qué emplearían, digamos, la construcción de esa coalición. Yo creo que en educación sí lo van a hacer, Revertir. porque ellos sí tienen un compromiso específico con grupos educativos de hacer otra reforma distinta. No sabemos si va a quedar mejor, si va a quedar peor, pero sí tienen compromiso de hacerlo. Y fue muy importante la base que él tuvo. Parte de la explicación de por qué el PANAL está a punto de desaparecer, pues es porque el magisterio estuvo con Morena. Claro. Una parte muy grande del magisterio estuvo con Morena. Claro. Entonces, ahí sí tienen que hacerlo. Seguramente que en términos de contratos de la reforma energética, pues ya lo ha dicho López Obrador, será muy puntual y no va a echar atrás la reforma energética porque tiene compromisos internacionales, ya ni siquiera el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, ¿verdad? Pero por ejemplo, si hace falta una reforma muy profunda en términos de seguridad. Sí, ahí se quedaron aparcadas un montón de leyes, del mando del policía, el mando policial, único, el mando mixto, único, la ley de seguridad nacional. Ahora, ya hoy salieron, Abraham, los empresarios, particularmente la Coparmex, y dijo, a ver, vamos a defender las reformas estructurales, particularmente laboral, educativa y energética. Sí, no, y creo que el discurso de López Obrador de ayer da pistas hacia cómo quiere al menos dirigir los primeros meses de su administración, quizá los primeros años, ¿no? Y es un discurso de conciliación, de querer cooperar, como lo dijo ayer, que me parece que el primer mensaje que dio en el hotel, pues iba dirigido específicamente a los empresarios en gran medida, ¿no? Decirles, vamos a tener disciplina financiera, vamos a tener asesores que nos van a ayudar a que haya estabilidad económica en el país, ¿no? Y queremos trabajar de la mano de los empresarios, ¿no? Los van a invitar, incluso dijo, a un grupo para ir diseñando el programa de gobierno que él tiene, y yo creo que los empresarios estarán dispuestos a seguir en esa línea, a participar, porque pues les va bien a ellos y al final de cuentas ellos lo que quieren es seguir generando empleos, generando riqueza, y además, como lo han dicho, no tienen ninguna intención en bloquear por bloquear el programa de López Obrador, siempre que pues siga las líneas institucionales. Conciliación, reconciliación. ¿Eso es lo que tú esperas en los próximos meses? No, indudablemente. Que haya un esfuerzo real, digamos, para incluir, sanar heridas, recuperar, No, yo creo que diluir la polarización de la campaña, etc. desde luego, ¿no? Yo creo que desde el día de hoy mismo, o sea, creo que el ambiente mismo en las redes sociales, pues se observa. ¿Bajó la temperatura? Aunque todavía mucha gente anda en la contención, ¿no? O sea, todavía están un poco incontinentes, y todavía siguen como un poco diciendo que se vayan los que protestaron y que los que no confiaron con nosotros. ¿O será que los votes andan crudos? ¿No? Todavía, por eso digo, todavía no se despiertan, la andan intensidad de dormidos. una campaña es así, ¿no? Y entonces eso, desde luego, obliga a que no solamente a nivel cupular, sino a nivel de las redes y de los diversos espacios, pues empecemos realmente un poco a sosegar, serenarnos y empezar ahora sí con las verdaderas preguntas, con los verdaderos temas. Digo, ya la elección está resuelta, ahora pues hay que empezar a trabajar en eso. Yo creo que en los últimos días de la elección per se, el mismo cambio, como bien señala Abraham, el cambio del empresariado, la actitud beligerante que originalmente tenía Carlos Slim contra Andrés, cambió radicalmente. Dijo, bueno, pues yo no veo tan difícil, complicado trabajar con él, cuando en un primer momento decía que tenía mucho escepticismo. El mismo Congreso Mexicano de Hombres de Negocios, cuando tuvo ya una reunión directa, y es donde se forma este grupo de trabajo que señala muy bien Abraham. Entonces, el empresariado también tuvo la capacidad de ajustar y obviamente pues olfatean muy bien hacia dónde van los vientos, como cualquier actor político que se precie. Será un poco interesante ver el ajuste de la Iglesia Católica con el arzobispo Aguiar, ¿no? El cardenal Aguiar, que Bueno, él también está estrenándose. tomó un posicionamiento en un primer momento, incluso de descreer de las encuestas y que votáramos en conciencia, etcétera. Entonces, digamos, los diversos actores de la sociedad, si vamos de uno por uno, yo creo que todo el mundo hará su apuesta. Obviamente, con un nuevo actor, new sheriff in town, como dirían los gringos típicamente, pues todos tendrán que hacer su entrevista, todos tendrán que ahora tocar la puerta, abrir los espacios
Y el mismo Andrés Manuel tendrá entonces esa enorme oportunidad de generar, incluso con los actores más difíciles, los más incómodos, que muchos de ellos incorporaron a su campaña de facto, acuerdo tácito con el Sindicato de Trabajadores de la Educación, e incluso yo diría con los demás sindicatos. Todavía tenemos que ver qué pasa con Romeo de Champs o con este otro sindicalismo de la CTM, que cuando pensamos que cuando llegó Fox... Hasta ahí va a llegar la reconciliación. No sé, déjame ir. Significado del triunfo arrasador de López Obrador, esto nos estamos preguntando hoy en Opiniones Encontradas. Me quedé contigo, Jorge Márquez, de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Y la cuestión antes de irnos a corte era, ¿es la apertura de una nueva época la que dejaron ayer las urnas? ¿Y cuál el mensaje finalmente de las urnas con ese vuelco mayoritario hacia él y Morena? Bueno, sí es una nueva época en el sentido de que las grandes fuerzas se convirtieron en fuerzas medianas, ¿no? Eso es sin duda importantísimo, ¿no? Tener al PRI y al PAN de este tamaño, tener al PRD en el nivel en el que está. 5%, ¿no? Alrededor del 5%, igual que el Verde. Es impresionante. Niveles de 91. Y tener estos muy pequeños actores que ya se convirtieron en medianos, el PT, el PES, ¿no? Tener a esta figura del Movimiento Ciudadano, que es Alfaro, y que va a empezar desde hoy mismo a hacer campaña para la presidencia y va a empezar a girar todo el partido en torno a él. Yo creo que eso sí implica un movimiento, no de las reglas fundamentales del sistema, pero sí de los actores, de la correlación de fuerzas. Yo no creo que las reglas fundamentales vayan a cambiar. López Obrador es un político muy inteligente, muy sensible, muy experimentado, y para llegar al poder, para llegar a la presidencia, él aprendió que no puede ir en contra de esas reglas. Yo creo que va a tener 3 años importantísimos. Sus primeros 3 años de gobierno va a poder hacer muchas cosas, tiene mucha legitimidad, va a lograr muchos pactos, como ya decía Víctor, hasta la iglesia va a ir a negociar con él, todo el mundo va a ir a negociar con él. Una gran legitimidad y posiblemente habrá un bono democrático más grande que el que tuvo Fox en la transición del 2000, cuando salió el PRI de los Pinos después de casi un siglo. Del tamaño del bono democrático que tiene, su responsabilidad, porque Fox usó, por ejemplo, el pretexto del freno del cambio, pero en este caso, si además logra con sus aliados la mayoría en el Congreso, pues no hay pretexto. Exactamente. No, es una legitimidad que nunca se había visto y, como bien lo dices, de ese tamaño son las expectativas, ¿no? Ya estos 3 años son esenciales para ver si se consolida un poco en lo que hablábamos antes, ¿no? En un nuevo partido hegemónico, o si simplemente es un movimiento construido o diseñado en torno a la figura de López Obrador. Y esa figura de López Obrador creo que puede irse diluyendo si no se van viendo acuerdos concretos en estos primeros años. Entonces, ¿acuerdos o resultados? Los dos, yo creo que los dos. O sea, acuerdos que muestren que hay voluntad y capacidad política de parte de López Obrador, y luego los resultados que se irán dando si va logrando esas coaliciones, esas alianzas en el Congreso para tener esas mayorías para las reformas que quieren, ¿no? Unas expectativas enormes, Víctor, y ayer quizá lo que a todos nos quedó claro de las urnas fue que el tigre que realmente anda suelto es el de la frustración y el desencanto. Sí, y de hecho yo creo que... Y ahí están esos dos para sus próximos años. No, totalmente, pero sin lugar a dudas es una bocanada de aire fresco. Eso sin lugar a dudas, ese es el bono de oportunidad, como aquí se ha bien establecido. Yo creo que es una oportunidad única, ¿no?, para un político que con el oficio, con la trayectoria, con la identificación con sus principios, con su propia lectura de hacer las cosas y de ver las cosas, que él mismo lo reconoce, que es terco, necio, lo que sea. Pero yo creo que ese sí es un referente muy importante, es decir, una ventana de oportunidad en donde todo lo que la izquierda quiera significar o decir o no decir en este momento, no solamente en México, sino en América Latina, pues en México va a tener entonces ahora una enorme renovación, una enorme proyección. De hecho, muchos de los tweets que recibió de apoyo de muchos de los expresidentes, y que eso sí puede ser un gran punto de innovación para un nuevo tipo de gestión estatal. Una oportunidad, Jorge, y dice, no los voy a defraudar. Así les dijo en el Zócalo ayer a todos sus seguidores, no les voy a fallar. Qué responsabilidad, ¿eh? Bueno, tiene el reto más
un reto tremendo. No sé cómo va a resolver la inseguridad, no sé cómo va a resolver la corrupción, no sé cómo va a resolver la relación con Donald Trump. Tiene tablas, tiene conocimientos, tiene la legitimidad para afrontar los retos. Pues le deseamos lo mejor, que los afronte de la mejor manera. Pero Por lo pronto está trabajando y mañana ya se reúne con Peña Nieto en Palacio Nacional. A las 11, ¿no? Eso es como, creo que hay mucha expectativa en torno a esa reunión, cómo se va a dar la dinámica, la comunicación entre ambos. Y otra cosa que a mí me gustaría señalar es un poco en el marco de cómo se comporta nuestra democracia, cómo evoluciona nuestra democracia el día de ayer. Creo que en ese sentido también hay grandes expectativas, ¿no? Desde cómo reaccionaron ambos candidatos al perder, pues eso nunca se había visto antes, ¿no? Y en ese sentido yo creo que sí es esperanzador ver que se adquiere mayor madurez. Una democracia más madura y esperamos que un traspaso del poder también a la altura, aunque parece que las relaciones entre ellos no han sido tan malas, por lo menos no se han pegado ya tanto en los últimos tiempos. ¿No? No, y el reconocimiento mismo que él dio, decir, en uno de los discursos que emitió ayer, precisamente reconocer el trato, reconocer que el gobierno no se metió en la elección, o sea, cuando hubiéramos pensado que eso lo hubiera dicho Andrés Manuel en las dos elecciones anteriores, reconocer que hubo una gran participación de la prensa, es decir, finalmente los elementos de la narrativa de la víctima ahora pasan a ser los elementos del individuo que finalmente construye política. Oye, en el triunfo, magnanimidad. Muchas gracias, Víctor Alargón, gracias de la UAM. Muchas gracias, Jorge Márquez, de la Facultad Muchas de Ciencias gracias Políticas de la UNAM. Muchas gracias, Abraham Martínez, Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana. Gracias a ustedes por haber venido. Muchas gracias por sus comentarios, pero sobre todo gracias a usted por habernos escuchado, por habernos aceptado.